Dios es un Dios fiel. Y como Dios fiel, es un Dios que siempre cumple sus promesas. A lo largo de la Biblia hay infinitas promesas para nosotros. Pero como nosotros siempre miramos para otro lado, ni nos enteramos ni siquiera de cuáles son esas promesas de Dios para tu vida. Yo te quiero decir de que Dios tiene grandes promesas y grandes planes para tu vida. Lo creas o no, lo aceptes o no, Él tiene grandes planes. De cada uno de nosotros depende que esos planes se cumplan o no se cumplan. Así como cuando después de la caída de Adán y Eva, Dios ya tenía planificado, y antes de la creación del mundo, Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Él sabía que Adán y Eva lo iban a traicionar, o se iban a rebelar, o le iban a desobedecer. Entonces, hizo una promesa el Señor que nos narra Lucas en el libro de los Hechos, pero que, como les decía, ya la tenía pensada desde antes de la creación del mundo, porque sabía de todo lo que iba a ocurrir. ¿Y por qué sabía? Porque Dios no tiene tiempo, no está atado al tiempo. Para Él, el hoy, el mañana, el siglo venidero, todo lo tiene presente. Es atemporal. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, nos comenta Lucas, y estando juntos, porque Lucas es el escritor del libro de los Hechos, además de su evangelio, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, ese es el mandato de Dios a los apóstoles antes de la ascensión. Y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y el versículo 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, la promesa para la iglesia del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Y no quiero entrar a enumerar todo lo que significa en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Solamente decir de que no es una energía, no es un mover extraño, sino es una presencia de Dios, es una persona que se mueve en su iglesia, que se mueve en nuestras vidas, que se mueve en nuestro ser. Es una persona que vino para estar en nosotros, porque nosotros somos su templo. Y sin esa persona no podemos vivir, no podemos hacer nada, porque la persona del Espíritu Santo en nosotros nos trajo al Hijo y nos trajo al Padre también. O sea que teniéndolo a Dios en la persona del Espíritu Santo, tenemos la Trinidad toda.
Dios habita en nosotros a partir del cumplimiento de esta promesa de Jesús. Y en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no hay nada que movilice tu conciencia. Es el Espíritu Santo el que toca tu conciencia. Es el Espíritu Santo el que mora en ti. Es el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas. Es el Espíritu Santo que mora en ti y en la iglesia, el que nos une y el que nos lleva por los caminos de la sabiduría de Dios. Entonces, sin el poder, sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia sería un cúmulo de voluntades humanas, de decisiones humanas, sin nada de Dios. El hecho de que Dios esté dentro y en la iglesia y en cada uno de nosotros es porque vino el Espíritu Santo. Porque Dios cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo y esa promesa es la que permite llevar la palabra y la verdad de Dios a toda criatura. En la obra de Dios, en la vida cristiana, sin la vida espiritual que nos da el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Todo el mérito siempre lo tiene Dios. Y con el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que es maravilloso como el libro de Hechos, en 2 capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nos muestra la promesa por un lado y el cumplimiento de la promesa por otro. Es maravilloso ver el poder de síntesis del escritor que nos pinta el panorama de la promesa y del objetivo que tenía esa promesa y que nos pinta después, en el capítulo siguiente, el efecto, la aplicación, la venida de esa promesa. Entonces, en el capítulo 1, los discípulos deben esperar la llegada del Espíritu Santo. El Señor dice que esperaran, que no se movieran del lugar, que esperaran la promesa. Y en el capítulo 2 el Espíritu Santo viene. En el capítulo 1 Dios los preparó, fueron preparados para recibir la promesa. En el capítulo 2 nos muestra cómo recibieron el poder de Dios. En el capítulo 1 fueron retenidos. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. Y en el capítulo 2 fueron enviados con el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 1, el Salvador ascendió. En el capítulo 2, el Espíritu Santo descendió. Toda esa, sabiendo leer las Escrituras y espiritualmente interpretando la vida espiritual, podemos ver cuánta sabiduría tremenda
tremenda uno puede ir descubriendo en la medida que se va interiorizando sobre las enseñanzas de Jesús, sobre las enseñanzas de la Biblia. Entonces llegamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, y en el versículo 1 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Llegó el día del cumplimiento de la promesa. Llegó el día del derramamiento del Espíritu Santo. Llegó el día de Pentecostés. O sea, Pentecostés viene de 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua viene Pentecostés, el cumplimiento de la promesa. Y dice que estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo. Un impacto, algo poderosísimo. Esa palabra que dice la Biblia es muy significativa. Un estruendo, como de un viento recio. No, un viento recio. ¿Cómo? De un viento recio. El escritor no sabía cómo describir lo que estaba viendo, porque era un fenómeno sobrenatural, algo extraordinario. Y como el Espíritu a veces se mueve y sopla como un viento, pero no es viento, es poder de Dios, es mover de Dios. El escritor no encuentra mejor manera que describir la situación asociándolo a hechos naturales. ¿Cómo dice? De un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nosotros queremos ver a veces las cabezas de los hermanos como un incendio, ¿no? No es fuego. Pero ¿de qué manera describo esto que es sobrenatural? Dice, como de fuego, lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era una forma de manifestar externamente el derramamiento del Espíritu Santo, porque Juan bautizó en agua y el Espíritu Santo bautizó en fuego. Con esa presencia llenó del Espíritu a su iglesia. Y todos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Egoísta. Todos. El día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Las lenguas era como una forma de exteriorizar una manifestación externa del llenamiento del Espíritu Santo de todos los allí presentes. Como un viento recio, como lenguas de fuego, un estruendo, hablando todas otras lenguas. Fue algo extraordinario. Fuera de lo común, fuera de lo natural, fuera de lo humano. Fue una manifestación de Dios.
Y tan importante fue esa manifestación de Dios que marcó la historia. Que marcó la historia porque es el inicio de una nueva etapa, de una nueva fase del plan de Dios para redimir a la humanidad. Allí, en ese momento, que se derrama el poder de Dios, que se derrama el Espíritu Santo, con esa demostración sobrenatural, nace la Iglesia de Cristo. Esa es la Iglesia de Cristo. La Iglesia que fue llena toda del Espíritu Santo. Una Iglesia que tenía un solo interés: glorificar a su Dios. Después el hombre, con su pensamiento, con sus intereses, con sus acciones humanas y no espirituales, fue modificando, fue cambiando, se fue dividiendo. Y hoy tenemos distintas religiones que confunden a la gente. Porque todos piensan cuál es la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera fue fundada aquí. Dios no fundó una denominación religiosa. Dios fundó una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, en donde todos estaban llenos de ese poder. Entonces, la verdad está en Cristo, en su poder, en su espíritu, en su presencia. No busque la iglesia que tenga la verdad. Búsquelo al Cristo de la verdad, al Espíritu de la verdad, al Dios de la verdad, al único que tiene la verdad. Entonces, esas promesas que Jesús había hecho en el capítulo 1 se cumplieron plenamente en el capítulo 12 en el aposento. Pero hay una cosa: el plan redentor Dios ya lo había revelado. No es que lo ideó en ese momento. Ya Él lo sabía desde el principio, pero lo reveló en el libro de Génesis. Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Ya sabía que necesitaba el hombre de Dios, la mujer de Dios, que necesitaba ser restaurado de la caída que había sucedido con la rebelión de Adán y Eva. Y Él debía planificar esa restauración. Y lo dijo en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer fue Jesucristo. O sea que Dios lo revela y lo manifiesta cuando ni bien se produce la caída, mientras la humanidad, en la persona de Adán y Eva, le hacían caso a la serpiente, obedecían a la serpiente y desobedecían a Dios. Él le dice: yo te amo tanto que voy a enviar. Lo dijo así, de esta manera. Yo trato de decirlo con nuestras palabras. Te voy a enviar a una simiente de mujer, a alguien nacido de mujer, para que vuelva a restaurar, a restablecer la comunión contigo. Porque si no, te tengo que despreciar y rechazar, porque vas al infierno. Porque necesitas un Salvador.
Y ese Salvador será la simiente de la mujer. Todo eso, por supuesto que los que escuchaban no entendieron nada, pero todo eso, y quizás mucho más, seguro que mucho más, le quiso decir el Señor a quienes estaban escuchándolo allí y a quienes Él impone la maldición. En este caso, Adán y Eva y la serpiente que estaban escuchándolo. Entonces, la venida del Espíritu Santo es el inicio de la iglesia. Por eso decimos que hoy es el cumpleaños de la iglesia. Antes, el pueblo de Israel no tenía conocimiento, no estaba enterado, ni pensaba que en un momento los gentiles iban a estar unidos en un mismo cuerpo con los judíos. No lo pensaban. Por eso Pablo decía en Efesios que era un misterio. Era la fiesta en el Antiguo Testamento, la fiesta de las semanas y de las cosechas, y en el Nuevo Testamento se llama Pentecostés. Pero a pesar de que Jesús había hecho la promesa, no lo esperaban, los sorprendió. Esa maravilla que se manifestó en el día de Pentecostés fue algo que los sorprendió a pesar de que fueron avisados. ¿Saben una cosa? Todos sabemos que el Señor vuelve, que Cristo vuelve, que hay una segunda venida del Señor. Y que eso puede suceder en cualquier momento. Pero de la misma manera que el Espíritu Santo los tomó de sorpresa a los discípulos, si vuelve Cristo mañana, nosotros también nos vamos a sorprender. Porque todavía no podemos dimensionar esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y se van a producir hechos extraordinarios y sobrenaturales, como se produjeron cuando descendió el Espíritu Santo. Vendrá de manera inesperada. Cuando vos no lo pienses, no lo esperes. Como vino de manera inesperada a los discípulos. Se va a producir estruendos y grandes sucesos en la naturaleza. Va a temblar la tierra. Había un viento recio que soplaba cuando descendió el Espíritu Santo. Ahora va a ser un estruendo poderoso cuando vuelva Jesús. Y va a haber justicia de Dios en todas las obras de Satanás y pondrá fin al anticristo. Fíjense que uno de los hechos que se va a producir cuando Jesucristo vuelva, cuando vuelva con su iglesia, porque Jesús antes va a venir a arrebatar a su iglesia. Después desciende con su iglesia, y cuando descienda, Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Va a descender sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio. El Espíritu Santo, cuando descendió, produjo un gran estruendo como de viento, como viento y como lenguas de fuego. Jesucristo, cuando vuelva con su iglesia y asiente sus pies sobre el monte de los olivos, ese monte se va a dividir en dos.
Y no va a ser una grieta. No va a ser una simple rajadura. Dice, se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. O sea que se va a producir un estruendo, un terremoto en toda la tierra. Y se va a abrir tanto el monte de los olivos, que en el medio, en la grieta, va a quedar un valle muy grande. Y cuando la Biblia dice muy grande, es porque es muy grande. Mucho más de lo que nosotros lo imaginamos. Se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Y la otra mitad hacia el sur. Y el versículo 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vendrá a instaurar el reino de Dios. Que no te sorprenda la segunda venida del Señor, como se sorprendieron los discípulos cuando vino el Espíritu Santo, que el Señor le tuvo que anticipar. No se muevan, quédense quietos, cuídense, esperen el poder. Y asimismo, a pesar de ese reciente anticipo, se sorprendieron. Cuidado, Jesús vuelve en cualquier momento. Como el Espíritu Santo, sí, el Señor les había dicho, iba a llegar el día en que Él lo dispusiera. Y fueron 50 días después de la Pascua. Pero el Señor no te da ninguna pista de cuándo va a volver. Dice que va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Cuidado. La iglesia no debe ser pasiva. Nuestras vidas no deben ser pasivas respecto del servicio a Dios y respecto del acercamiento a Dios. Porque Jesús puede venir en cualquier momento y va a arrebatar a su iglesia antes de que Él vuelva y pise el monte de Olivos. Yo no quiero quedarme, hermanos. ¿Ustedes quieren ir con Él a la boda del Cordero y después descender y reinar con Él? La vida espiritual es muy delicada en el sentido de que son grandes las promesas de Dios, pero también grandes nuestras responsabilidades y deben ser muy inteligentes nuestras decisiones. Como dice el Señor, decidamos con entendimiento. Y no falta tanto. Las señales están dadas. Es hora de que veamos qué cosas tenemos que pulir en nuestras vidas para acercarnos más a Dios. Ese descenso del Espíritu Santo fue general, fue para todos, para todo el cuerpo de Cristo. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Como otras iglesias que son redimidas, que buscan la verdad de Cristo, forman también parte del cuerpo de Cristo. Y si somos cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y si somos la iglesia de Cristo, esa iglesia fue fundada
el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo debe actuar, debe obrar, debe buscar siempre estar acorde, de acuerdo y de la forma que el Espíritu Santo mande. Porque es Él, el Espíritu Santo, debe ser su guía, es su poder. Debe ser constante, debe ser permanente. Y descendió el Espíritu Santo y estaban todos sorprendidos. Y sí, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todos los que observaban ese mover, ¿qué es esto? Están llenos de mosto, decían, están borrachos. Y sí, nunca va a faltar el que te critica. Nunca. Que a mí me critican. Y siempre, cuando esté lleno de Dios, el ser humano, la gente, el mundo, no va a poder entender por qué amas tanto a tu Señor. ¿Por qué ocupa un lugar tan importante en tu vida? No lo va a entender y te va a criticar. Ahora, para que no te critiquen, anda al infierno con ellos y no te van a criticar. Yo no. Lógico. Como ocurrió cuando descendió el Espíritu Santo. Están llenos de mosto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. De nosotros dirán, están locos. Y sí, estamos locos. Estamos locos de amor por Dios. Estamos locos de ganas de ir al cielo y nada de ganas de ir al infierno. Él es nuestro Salvador y el Espíritu Santo vino para conformar una iglesia destinada a predicar el Evangelio del Reino que habría de venir cuando viniese el Salvador y muriera por nosotros, resucitando, prometiéndonos la resurrección y la vida eterna. Con ese poder, con esas maravillas del Espíritu Santo, la iglesia debe buscar fervorosamente y ardorosamente la presencia de Dios en su vida. Te digo una cosa, hermano. Nada de lo que tienes, nada de lo que sos, nada de los que te rodean, te vas a poder llevar cuando Él venga a buscarte. ¿Te viene a buscar a vos o te deja? Vos decides. Amén.